Seguimos analizando y tratando de conocer y hablar también de la última hora de las zonas más afectadas, la Comunidad Valenciana, y queremos conocer también un poquito más de cerca, analizar con detalle cada una de ellas, qué es lo que ha ocurrido y sobre todo conocer pues el Barranco del Poyo. ¿Qué es lo que ha ocurrido estos días? ¿Cuáles fueron esas lluvias tan intensas? Los vamos a analizar. Imanol. Eso es, Vanessa. Buenas tardes, porque bueno, tenemos que decir ya que ha pasado una semana de esta tragedia, de esta gran dana. Fueron afectados casi 70 municipios y tenemos que decir que prácticamente en cada uno pasó una cosa distinta. En algunos pasó algo muy similar, en algunos por un arroyo que se desbordó, en otros por algún canal. También he invitado a Javier para que nos diga un poco y nos explique, Javier, qué ha pasado. Primero, ¿por qué esta dana es tan especial? Y segundo, ¿por qué en cada municipio que ha ocurrido algo es muy diferente uno al otro? Pues esta dana ha sido importante sobre todo porque en altura había una acumulación muy importante de aire frío. Teníamos a unos 5.000 metros de altura, unos 20 a 24 grados bajo cero. Eso, si lo mezclamos con el aire caliente que teníamos abajo en el Mediterráneo a finales del verano, principios del otoño, el Mediterráneo siempre está caliente y además aportando humedad, nos da un gradiente vertical muy intenso. Entonces, eso es lo que explica que esta dana haya sido tan intensa desde el punto de vista climático. Luego ya los efectos no tienen por qué estar directamente en relación, ya hay otros factores que habría que analizar. Podría ser, es gota fría lo que viene a denominarse como gota fría, porque suele suceder en estos meses, ¿no? Entre septiembre, octubre y noviembre. Sí, es exactamente una gota fría. De hecho, una dana es lo mismo que una gota fría y por eso cuando antes explicaba lo que es una dana, hablaba de acumulación de aire frío en altura. Por eso antes se llamaba gota fría y ahora, pues por razones que desconozco, se le ha cambiado el nombre a un acrónimo que es depresión aislada en niveles altos, dana, pero es desde el punto de vista del fenómeno climático es lo mismo que una gota fría. Vanessa, como decíamos, Valencia es una de las zonas más afectadas y principalmente porque se desbordó el Barranco del Poyo, que así es como se conoce. Ahora nos va a explicar Javier en qué funciona. Vamos a ver, por ejemplo, ese barranco por dónde va y toda esta zona inundada. Bueno, pues este barranco tiene una capacidad de 1.800 metros cúbicos por segundo y llegó a los 2.300, 500 metros cúbicos por segundo más. Y las localidades que estamos escuchando estos días por la tele pues son las que están en rojo, que son las más afectadas. Pues vamos a ir, por ejemplo, Paiporta, Massanassa, donde está nuestro compañero Enrique, Catarroja, que está nuestra compañera Pilar. Javier, ¿por qué se construyen lo primero los barrancos? ¿Cuál es su función? No, los barrancos no se construyen, los hace la naturaleza. Los barrancos son sistemas naturales de drenaje de agua, lo mismo que los ríos, pero que se considera que no llevan agua de forma permanente. Es decir, son como ríos temporales, por decirlo así, ríos que llevan agua cuando llueve y que no llevan agua cuando no llueve. Por eso se les considera parte de la red fluvial, pero no siempre llevan agua. En esta situación vemos como la cantidad, o podríamos decir que la mayor cantidad de litros por metro cuadrado cayeron. No sé si se denomina bien, está así en la cabecera, pero en partes altas, y así es como fue llegando. Y nos decían, por ejemplo, ayer un experto también, que al llegar al final de Valencia es como una especie de plana, de ahí que se abriese más el caudal y afectase a más localidades. Efectivamente, cayó sobre todo agua en la parte alta, en la cuenca alta, lo has definido muy bien, y afectó al resto del barranco, donde curiosamente no llovió prácticamente nada. Esto está perfectamente explicado en el Mediterráneo, es algo muy frecuente, es algo que se produce con mucha frecuencia, que son las llamadas inundaciones o riadas relámpago, que en inglés tienen un nombre porque están muy estudiadas, se denominan flash flood, y son riadas que se producen de golpe, de repente, en muy poco tiempo, y que incluso muchas veces no llueve en el lugar donde se produce la riada, como en este caso, sino en la cuenca alta. Ahí es donde se genera una gran escorrentía. Los barrancos no siempre pueden drenar toda esa cantidad de agua enorme, que se concentra en muy poco tiempo en el cauce, y el cauce se desborda y cubre zonas que habitualmente no están cubiertas por el agua. Si están ocupadas por población, pueblos, urbanizaciones, centros comerciales, industria, pues los daños son muy grandes. Más cuantiosos. Vamos a conocer, si te parece, Vanessa, las zonas más afectadas de Valencia y las características de cada una. Bueno, pues tenemos que decir que en total la dana afectó a casi 70 municipios. En Valencia, más de 845.000 personas. Y un ejemplo, por ejemplo, decíamos que en Paiporta
llovió muy poco y en otras localidades como Buñol y Chiva pues llovió más de 400 litros por metro cuadrado. Ahí está la curiosidad, ¿no? ¿Cómo es posible que Paiporta haya sido como la zona cero de la catástrofe y Buñol y Chiva bastante menos? Sí, lo explicábamos antes, porque se ha concentrado todo lo que ha llovido en Chiva, en Buñol, en la parte alta, pues se ha concentrado en el cauce que no daba abasto, no podía drenar toda esa cantidad de agua. Y entonces pues han sido los espacios ocupados por esa agua que ha desbordado el barranco, porque ha superado esos 2.200 metros cúbicos por segundo, han superado la capacidad máxima de drenaje del cauce. Javier, porque los barrancos también reciben agua de algún río. Normalmente no son cuencas que están aisladas, reciben cuenca de la lluvia, de la precipitación. Si recibieran agua de un río sería de forma artificial por medio de un trasvase. En este caso es un barranco que tiene una cuenca pequeñita que desemboca en la Albufera, como habéis puesto ahí perfectamente, y que está incluido dentro de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Se gestiona desde la Confederación Hidrográfica del Júcar porque la Confederación Hidrográfica del Júcar engloba varias cuencas, no solo el Júcar. En este momento, Javier, tenemos que echar la vista atrás, es decir, ya hay unos precedentes de unas danas de gota fría. Puede volver, son episodios que pueden repetirse cada X años, porque bueno, pues ahora luego hablaremos, por cierto, de eso, que hay muchos bulos en la red, en las redes sociales, que hablan de 500 años, de 600. ¿Cuál es la cifra? ¿Hay una cifra en la que se podría decir en tantos años puede volver a repetirse esta situación? ¿O eso es muy difícil? Eso es muy difícil, pero sí que hay hay un historial de gotas frías en el Mediterráneo impresionantes. Por poner un ejemplo, el primer documento que habla ya de una inundación en Valencia como consecuencia de una gota fría es de 1321. 1321. 1300. Para que los espectadores hagan ideas más o menos cuando se empezó a construir la SEO, la Catedral de Zaragoza, más o menos. A partir de allá, esto está recogido en los libros del Consell de la Ciudad de Valencia, a partir de ahí están registradas y hay danas o gotas frías a veces cada 2, 3 años, luego a veces están 10, 15 años sin que se produzca. Y ahora pues llevábamos unos cuantos años que no había una gota fría importante, estábamos en un periodo de tranquilidad, pero eso nunca es una seguridad, porque una gota fría se puede producir en cualquier momento, son especialmente peligrosas en otoño, no quiere decir que solo se produzcan en otoño, pero son especialmente peligrosas en otoño y no son regulares, sí que son recurrentes, pero no son regulares. Por tanto, no podemos decir dentro de 10, 15 o 20 años se van a producir. Se puede volver a repetir el mes que viene, el año que viene, o estar 25 años sin otra gota fría. Bueno, pues Vanessa, Valencia, como decimos, es una de las zonas más afectadas. También mucha gente le sonará Letur, en la provincia de Albacete. Aquí se desbordó un arroyo y pasó esto. Pasadas las 12 de la mañana, el municipio albaceteño de Letur confirmaba la aparición del tercer cuerpo sin vida en esta localidad. De esta manera quedan 3 personas aún desaparecidas. El pasado miércoles el arroyo de la localidad se desbordaba dejando más de 200 litros por metro cuadrado. Los servicios de emergencias tuvieron que realizar decenas de rescates, principalmente a personas mayores. La dana descargó más de 230 litros, que engulló literalmente la parte antigua de la localidad, llevándose a su paso todo lo que encontraba, casas incluidas. Desaparecido. La que hay en la entrada, que ya ha desaparecido. La localidad, muy ligada al agua y a su arroyo, ahora se preguntan cómo va a ser su nueva vida. Bueno, pues imagínate hace una semana, Javier, aquí tenemos que hablar de que se desbordó un arroyo. Concretamente, ya que te tenemos a ti, ¿qué es un arroyo? Pues un arroyo es una corriente de agua que en principio es permanente, es decir, que siempre lleva agua, pero que lleva pequeñas cantidades de agua. Nos decían estos vecinos que ellos tienen mucho amor a este arroyo, son una localidad muy unida al agua y ahora, claro, esto puede volver a pasar, puede pasar otra vez que el arroyo desborde toda una calle principal. Por supuesto que puede volver a pasar, estamos en el mismo fenómeno, puede volver a pasar y de hecho pasará, lo que pasa es que no sabemos cuándo ocurre. Sí que es curioso que este pueblo destaque su vinculación afectiva con el arroyo. Yo eso lo entiendo perfectamente y seguro que aquí en Aragón, si nos ponemos a recorrer nuestra geografía, hay cantidad de pueblos en los cuales hay un afecto, un cariño por el agua, por el arroyo, por el río, que es enorme. Eso es perfectamente comprensible porque el agua es vida, pero cuando el agua se desborda y cuando el agua pasa de unos ciertos límites, también se convierte en destrucción. Entonces aquí tenemos un ejemplo de eso. Pero por supuesto que puede volver a pasar, esperemos que tarde mucho en volver a pasar, pero puede volver a ocurrir. Y de hecho hay muchos lugares en la geografía española en los que hay esta relación de amor-odio entre el agua y los habitantes. Javier, hablabas antes de la temperatura del mar. ¿Cada vez es mayor esa temperatura del mar o hay registros?
Hay registros de los últimos años. El mar Mediterráneo a finales del verano siempre está caliente. Cada año puede variar 1 grado arriba, 1 grado abajo, pero siempre está caliente y de hecho mantiene ese calor durante mucho tiempo por lo que se denomina inercia térmica. La inercia térmica significa que el agua tarda en enfriarse y tarda en calentarse. Por lo tanto, cuando llegamos a junio al Mediterráneo, por ejemplo, está todavía fresquita, pero cuando llegamos a octubre, noviembre está todavía caliente, porque guarda el frío de los meses anteriores o el calor de los meses anteriores. Esa inercia térmica hace que siempre en otoño esté caliente. Cada año es un poco diferente. Este año no era un año especialmente caluroso porque fue un verano normal. El verano pasado fue más caluroso y el Mediterráneo estaba más caliente y no digamos ya nada del 22. El 2022 fue muy caluroso, fue muy largo el verano y el Mediterráneo estaba mucho más caliente. Ni en el 2022 ni en el 2023 se produjeron inundaciones. ¿Por qué? Porque faltaba el ingrediente básico, que es la acumulación de aire frío en altura. Sin eso ya puede estar el Mediterráneo a 40 grados, que no va a haber lluvias torrenciales. En cuanto tengamos la acumulación de aire frío en altura, que es lo que ha ocurrido este año, tenemos ya los ingredientes para que el cóctel sea explosivo. Bueno, vamos a terminar con las zonas afectadas de España. Tenemos que hablar, como no, de Aragón, que también nos tocó. Y bueno, pues aquí se están viendo las localidades de Teruel y Zaragoza principalmente. Y Javier, me parece que querías hablar, ¿no?, de la curiosidad del Matarraña, que haya habido una gota fría del Mediterráneo. Sí, es lo mismo. Esa misma gota fría o dana que afectó a la Comunidad Valenciana llegó al Matarraña. El Matarraña es un río que es muy mediterráneo, es afluente del Ebro, está muy cerquita en línea recta del mar Mediterráneo y la cuenca del Matarraña tiene un clima muy mediterráneo, de forma que cuando hay una gota fría en la costa mediterránea afecta con frecuencia de lleno al Matarraña. Suele llegar también al Bergantes, provincia de Castellón y Aragón, suele llegar también al Guadalope, pero el Matarraña llega de lleno. De hecho, el Matarraña tiene una importante historial de riadas. Estoy hablando, por ejemplo, de la de octubre del año 2000, que fue tremenda en el Matarraña, porque esa inestabilidad del Mediterráneo que hemos comentado llega de lleno. Otros lugares también, pues por ejemplo Libros en la provincia de Teruel, Libros está en la orilla del Turia, lo mismo, es la misma inestabilidad que entra desde el Mediterráneo y que llega a muchas zonas de Teruel, o la zona del río Piedra, donde, pues como ya hemos visto en vuestra propia televisión, ha habido daños importantes en el monasterio de Piedra. Es una zona que normalmente no es muy proclive a las precipitaciones, son más bien precipitaciones de primavera más que de otoño, las intensas, pero este año les ha llegado también. Llevan 4 en 2 meses, nos decían ayer los vecinos, Javier. ¿Sabes? Sí. Curioso. Ahora ya llegado a este punto, sí que, Javier, podemos decir y decíamos, la dana ya ha marchado. Sí, ya está. La dana se ha disuelto. Se ha disuelto. Es decir, porque como estamos hablando de una acumulación de aire frío en altura, poco a poco con la propia dinámica climática va haciendo que ese aire frío se vaya disolviendo y en el momento en que va siendo cada vez menos frío, pues la dana va siendo cada vez menos activa y termina desapareciendo. Pero ¿y este momento que vivimos, en el que ya había pasado la dana por la Comunidad Valenciana y el domingo volvía a haber ese temor, porque veíamos sobre todo, y ayer veíamos imágenes en la zona de Cataluña, se reactivaba? Sí, es que, a ver, en ese momento el centro de la dana estaba en el Golfo de Cádiz, no estaba en el Mediterráneo. Estaba en el Golfo de Cádiz. Entonces, en una dana, como en cualquier depresión, las masas de aire circulan en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ese sentido hace que las masas de aire vayan por el mar de Alborán, por la costa levantina española y que entren en la costa por Valencia, Castellón, Tarragona. De forma que aire marítimo de procedencia mediterránea, cálido y muy húmedo, llega a las costas de Valencia, Castellón y Tarragona. Entonces, teniendo el centro de la dana en el Golfo de Cádiz, llueve de forma intensa en esas zonas. Sin duda, no deja de sorprendernos muchas preguntas, ¿verdad, Manuel? No sé si en caliente podemos dar alguna solución. Entiendo que la prevención, parece ser que va a haber más danas también tan largas como esta. Javier, un poco así Por supuesto, vamos a tener más gotas frías, no sabemos cuándo, pero vamos a tener más gotas frías. Hay que estar preparado. Yo creo que en caliente no es bueno hacer análisis porque podemos caer en errores y eso. Hay que intentar aprender de todo esto, pero hay que intentar aprender un poquito con frialdad, analizando los errores, analizando los fallos, viendo en qué se pueden mejorar. Pero yo creo que es mejor hacer un cálculo un poquito tranquilo. Mucha diversidad, ya ves, Vanessa. Iremos esperando también para conocer todavía más datos que todavía faltan por saber de esta situación. Javier, muchísimas gracias por venir hasta el plato de Conexión Aragón. Gracias, Manuel.